Le damos a todos la bienvenida a esta sesión, este seminario web. Estamos muy contentos de contar con su presencia y aprovechamos para saludarles, ¿sí? Igualmente, si pueden respondernos el saludo a través del panel de preguntas o el chat, así podemos estarnos pues confiados de que nos están escuchando y nos están viendo adecuadamente. Por acá vemos a muchos de ustedes: Alejandro Olea, Álvaro Rodríguez, Andrés Garay, Andrés Neira. Sigo un poquito más abajo: Giovanni Díaz Alvarado, Fernando Costanzo. Le damos de verdad a todos la bienvenida. Siempre un gusto contar con su presencia en este tipo de seminarios web. Sabemos que son ingenieros, arquitectos, diseñadores que nos acompañan desde muchas partes del mundo. Por ejemplo, por acá nos dice Juan Pablo Peñalosa que nos acompaña desde Colombia, lo cual nos honra. Mauricio nos da las buenas tardes. Igual acá Víctor Chanaga desde Colombia nos da las buenas tardes. México nos saluda por acá Mauricio Serna García, así que excelente, ¿vale? Y desde Granada también nos saluda Diego Jiménez. A todos les deseamos muy buenas tardes, entonces ya podemos confirmar que nos escuchen. Desde Monterrey, México, también Arturo González. Excelente. Bueno, el día de hoy tenemos planificado para ustedes un seminario web que va a estar acompañado de varias sesiones prácticas. Ya por acá nos acompaña el ingeniero Bartolomé Taveras, especialista en modelado BIM en todo tipo de estructuras. Y bueno, el día de hoy, si nosotros nos dirigimos un poco acá desde la página web de INESA, ¿no?, a nuestra sección de formación, seminarios web, podemos ver el seminario web para este día, que es el modelado y detallado de estructuras con acero utilizando Autodesk Advanced Steel. Uno de varios seminarios que tenemos en estos días. El día de mañana, por cierto, va a haber uno muy interesante llamado Análisis y Diseño de Edificios Altos, Problemas y Soluciones. Sí, luego tenemos algunas de herramientas avanzadas en sincro, como realizar evaluaciones sísmicas de edificaciones, incluso un seminario específico de elementos finitos avanzados para proyectos no lineales. ¿Ok? Así que bueno, entre la temática que siempre tratamos de presentar para ustedes, temática que tiene que ver con ingeniería estructural asistida por modelado de software, es sin duda alguna lo que tratamos de compartir con ustedes. Igualmente, saludamos por acá a Iralis Cruz, que nos saluda desde República Dominicana. Excelente contar con su presencia. Bueno, sin más que decir, ¿no?, ya hemos dejado algunos minutos para que vaya aumentando el quórum. Por lo general lo hacemos en esta etapa de presentación. Vamos a conversar un poco de lo que va a ser, ¿no?, este seminario. Tenemos alguna parte que es presentación, otra parte en vivo. Y bueno, de todos modos quisiéramos compartir algún comentario breve, ¿no?, antes de iniciar. Yo voy a empezar, luego podríamos pedir la palabra al ingeniero Bartolomé, que nos diga un poco por qué son importantes este tipo de sesiones en vivo. Realmente nos parece que es una buena oportunidad de compartir con ustedes experiencia que hemos ganado en proyectos, experiencia que hemos ganado en capacitaciones, en consultoría con nuestros clientes. De hecho, los modelos que vamos a ver en esta presentación están específicamente orientados a eso, ¿no? Cosas que hemos realizado con clientes en proyectos reales y que nos ayudan a mostrar la potencia del software. No solamente aprender botonología, ¿no?, que hacer clics en muchos botones del software, sino ver su aplicación práctica y cómo puede solucionarnos problemas en el día a día. Entonces, esperamos que esto realmente resulte de interés para ustedes. Igual quisiéramos escuchar un poco una opinión breve del ingeniero Bartolomé, que es un especialista no solamente en Advanced Steel, sino en muchos otros software como Revit y Tecla, y que nos dé tu opinión de Bartolomé, por qué te parece importante poder hablar de este tema de modelado y detallado de estructuras de acero, quizás en el ambiente Autodesk. Bueno, gracias Enzo y saludos a todos nuevamente. Sí, bueno, súper importante porque sabemos que estos programas cada día están haciendo un push. Digamos que lo que van a ver hoy en Advanced Steel directamente compite contra cualquier cosa que puedan ver por ahí en Tecla. Son los dos tigres asiáticos, por así decirlo. Todo lo que mostrará Enzo, mucho está basado también en trabajo que se hizo en Revit. También destacamos el hecho de que lo que se haga en Advanced Steel puede ir a Revit y lo que se haga en Revit, o sea, viceversa, se puede llevar allá. Todo esto facilita un poco el tema del trabajo colaborativo. Desde el punto de vista de la coordinación, sabemos que Revit va un paso adelante en comparación a muchos software de modelado 3D de diversos tipos de estructuras, y por supuesto que hoy digamos que estamos enfocados básicamente en lo que es el acero, pero muchos de los modelos, repito, de estructuras industriales los modelamos en Revit porque en cierta forma a veces es más intuitivo que Advanced Steel,
Y cuando llega el modelo allá, facilita un poco también el trabajo porque algunas piezas que pueden demorar un poco más de tiempo en modelarlas en Advanced Steel se pueden hacer en Revit directamente y allá se hacen pequeños ajustes. De la misma manera, Advanced Steel se conecta directamente con Robot, así que el tema del análisis y de la verificación de piezas y esfuerzos fluye muy bien. También el tema de guía estática, o sea, uno de los motivos por los cuales trabajaríamos con Advanced Steel es que luego cualquier cosa que hagamos ahí la podemos llevar a Revit y sacarla de Revit y directamente Advanced hacia idea estática. Se actualiza, se puede hacer un entorno de trabajo, un ecosistema Autodesk alrededor de Advanced Steel o de Robot que permita un edificio de acero, diseñarlo por completo, detallarlo y entregar ya planos de fabricación, de montaje, de ensambles, lista de materiales y pensando ya en todo lo que es el BIM 4D y 5D, que también acá en Inesatec el ingeniero Luquen Quintana, que es el especialista en esto, se ha encargado de hacer en N cantidad de proyectos y seguramente como Ensu que está compartiendo ahí su pantalla tiene otros seminarios web, los invitamos a ese que está ahí que dice herramientas avanzadas de Syncro 4D, Syncro 4D Pro para la simulación BIM 4D y control de obras, que ahí estarán Luquen y Enzo, bueno, apoyándolos en todo ese tema y dándonos luces sobre esto, que de verdad que el tema del 4D es súper interesante. Ahora está en cierta forma menospreciado por algunos colegas que no creen que no van a llegar a tocar ese punto, pero pronto te pedirán que entregues el modelo BIM, el modelo 3D, planos, cómputos y también simulación de fase constructiva, 4D, 5D, todo manual operativo de lo que vayas a entregar, en fin. Nos complace tenerlos acá a todos, ya casi son 100 personas y bueno, yo estaré por aquí en el chat pendiente de cualquier cosa que pueda surgir y posiblemente más adelante tome también el control aclarando algunas dudas y preguntas que puedan surgir por ahí. Eso. Excelente. Así es. Valoramos mucho esas palabras introductorias de Bartolomé. Bueno, que como decimos, ese es un ingeniero que tiene experiencia en software que también son competencias de Advanced Steel, ¿no? Entonces es bueno tener ese criterio equilibrado. Y bueno, vamos a comenzar ya. Yo ya he dicho apagar mi cámara para poder concentrarnos en la presentación. Vemos que pues, se siguen uniendo personas y eso nos alegra, ¿no? Para ir directamente al punto que nos ocupa el día de hoy. Entonces, permítame apagar la cámara y empezar a compartir la pantalla con la presentación. Pues nuevamente vamos a darle bienvenida a los que se están conectando en este momento. Ya pues vamos a empezar con lo que nos ocupa para el día de hoy, que es este webinar titulado Modelado Detallado de Estructuras de Acero utilizando Advanced Steel, Autodesk Advanced Steel. En esta presentación, en primer lugar, vamos a hacer una introducción a lo que es este software, ¿sí? Cómo nos beneficia, qué tipo de características tiene. Conocerlo un poco, ¿no? Saber que no es un software nuevo, que tiene cierta historia en el mercado, que pues se ha utilizado en diversos proyectos a nivel internacional y bueno, eso le va a dar pues la posición que se merece, ¿no? Como un software adecuado para el detallado de estructuras de acero. Así que vamos de una vez a ello y luego vamos a pasar a una etapa de demostración en este mismo seminario web. Bueno, en primer lugar, para aquellos que no nos conocen, mi nombre es Feligenzo Garófalo, acá Digital Transformation Manager en INESA. Somos un equipo completo de profesionales que estamos a su disposición para procesos de entrenamiento, capacitación, superación personal, pero también para ayudarles en cualquier tipo de consultoría que puedan tener con sus proyectos, específicamente en el área de estructura y simulación, modelado e implementación BIM. Contenido que vamos a ver en este día. Bueno, en primer lugar, vamos a empezar viendo una pequeña introducción a Advanced Steel. Vamos a hacer una vista general del programa, mostrarles algunos casos de éxitos bien documentados a nivel internacional. También vamos a ver algunas características claves que nos ofrece este software, que son una ventaja en lo que respecta al modelado BIM, no es simplemente AutoCAD, es BIM. Y luego vamos a pasar a una demostración en vivo mostrándoles modelos que hemos desarrollado, que hemos ayudado a desarrollar también a nuestros clientes y algunos ejemplos de uso del programa. Vamos a incluir también en esta sesión. Así que bueno, una pequeña introducción a lo que es Advanced Steel. En mente es un programa que tiene para nosotros una gran cantidad de herramientas, ¿ok? En primer lugar, nos ofrece una interfaz que es muy parecida a la de AutoCAD. Realmente
es un software que está basado en ambiente CAD, pero es BIM, no ha de confundirse. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, que al igual que ocurre con otras soluciones de Autodesk, como por ejemplo Civil 3D, Plan 3D y otros, Advanced Steel también se basa en AutoCAD, pero nos ofrece herramientas BIM para la creación interactiva de modelos dinámicos. Es decir, que lo que nosotros vamos a crear no son herramientas propias de AutoCAD como sólidos, superficies, líneas y puntos, sino que realmente son objetos que, si bien son tridimensionales, también tienen parámetros. Y esa parametrización nos permite editar tanto sus características, como por ejemplo de materiales, posicionamiento, como también sus otras características geométricas, por ejemplo, espesor de planchas, número de pernos, arreglo de los mismos y así por el estilo. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es crear un modelo parametrizado, un modelo paramétrico basado en metadatos. Ventajas que nos ofrece esta metodología de trabajo, que realmente es una de las bases de la metodología de trabajo BIM. Bueno, entre otras cosas, este software como está muy bien pensado para el diseño de estructuras de acero, nos va a permitir hacer verificaciones de colisión que nos evitarán problemas a futuro en taller. Entonces, fíjense, uno puede crear todo el modelo y Advanced Steel se va a encargar de verificar tanto el posicionamiento de los elementos, distancia de los pernos. En algunas oportunidades nos va a dar incluso la capacidad de diseñar conexiones, algunas de ellas. Hay algunas que están preparametrizadas dentro de Advanced Steel. Y además de eso también nos va a permitir verificar si, por ejemplo, un perno está tocando con la curvatura de un perfil en su unión a la alma, por ejemplo. Entonces, ese tipo de ventajas nos ayuda muchísimo en lo que tiene que ver con tratamiento de planos que van a ir a taller. Obviamente, al tratarse de un ambiente tridimensional, Advanced Steel nos da la ventaja de poder presentar de una forma más sencilla tanto a nuestros clientes como a equipos de colaboración nuestra propuesta de diseño. Y entonces eso hace que las labores de coordinación y presentación de resultados sean más expeditas. Otra ventaja de Advanced Steel: nos permite automatizar la extracción de cantidades, los llamados Quantity Takeoff of Bill of Materials, abreviados desde el inglés por QTO o BOM, ¿okay? Bill of Materials. Automáticamente nos va a permitir generar reportes personalizados. Podemos cambiar el logo, podemos cambiar el idioma, podemos cambiar las tablas, en las tablas los campos que queremos que aparezcan. Y de esta manera podemos generar listados actualizados de nuestro modelo. Y en estos casos, cuando tratamos de estructuras de acero, tendrá un listado detallado del número de pernos, del número de tuercas, de la cantidad de planchas, tipo de planchas, dimensiones de las mismas, elementos, perfiles. Es sumamente importante. Además, Advanced Steel va a gestionar automáticamente el etiquetado de esos elementos, va a asignarles números de identificación y numeración, lo cual es una excelente práctica en el caso de estructuras que van a ser enviadas al taller. Así que el proceso de identificación de cada componente está verificado. Otra ventaja: Advanced Steel tiene un muy buen nivel de interoperabilidad con software como Revit, que es un software para el modelado BIM de mucho más popularidad, ¿no?, en el mercado. Siempre la interoperabilidad debemos de reconocer que pasa en todo software BIM. Se puede perder alguna información, pero en realidad las pruebas que hemos hecho nos dan una fidelidad de casi el 80%, 90%, 95%, dependiendo del tipo de proyecto. Si es un proyecto estándar, podemos casi prácticamente asegurar el 100% de interoperabilidad. Y eso nos permite pues manejar proyectos multidisciplinarios donde quizás tengamos que movernos de Revit Advanced de una forma mucho más sencilla. ¿Okay? Utilizar cada uno de los software para lo que en verdad es mejor, ¿no? Otra ventaja de Advanced Steel, que quizás no vamos a obtener en otro software como Revit: la generación automática o semiautomatizada de los planos de detallado. Automáticamente, Advanced Steel va a generar para nosotros cortes de las piezas, acotación de los agujeros, dimensiones de largo, ancho, largo, espesor, numeraciones, conteos, tablas. Este plano que ustedes están viendo acá arriba, extraído de esta estructura tridimensional, fue creado en su totalidad de forma automática por Advanced Steel. Cada cota, cada representación, cada agujero, cada, digamos, anotación en lo que tiene que ver con referencias de materiales, todo fue creado automáticamente por el software.
En algunas oportunidades habrá que editarlos, ¿sí? Habrá que cambiarlos un poco, pero en realidad, en general, nos ayuda muchísimo en trabajo cuando se trata de detallado de estructuras de acero. Ahora vamos a pasar a ver algunos ejemplos prácticos que se han desarrollado con este software a nivel internacional. Sí, porque quizás como hay otros software populares también en el mercado, específicamente utilizados en la industria de acero, puede que pensemos que no es utilizado a nivel internacional. Y la verdad es que sí, y cuenta con mucho respeto. Por ejemplo, aquí tenemos un hospital en Trier, Alemania, donde se diseñó y construyó una nueva base de helicóptero con un elevador especial que permite una conexión más rápida y directa a la sala de emergencias. Bueno, para explicar un poco el contexto de este diseño estructural, es que obviamente cuando se trata de tratamientos de emergencia o cuando se está tratando de un trasplante, cuestión de segundos pueden ser la diferencia entre vida y muerte. Por lo tanto, se necesita un helipuerto y un sistema de circulación vertical como es este ascensor de alta velocidad para llegar rápidamente al quirófano. ¿Okay? Esto fue modelado totalmente en Advanced Steel, desde la perfilería especial que podemos observar en estas vigas principales hasta el último perno que proviene de las escaleras. Las escaleras, vamos a contar con herramientas automáticas para ello, vamos a verlo más adelante en otras imágenes. Sigamos los arostramientos a lo largo de los pórticos, todo, absolutamente todo fue modelado. Inclusive la creación de conexiones complejas entre vigas y planchas, secciones laminadas estándar y bueno, se utiliza una completa biblioteca de macros automatizados para poder crear esas escaleras y barandas, que ya las vienen por defecto dentro de Advanced Steel. Acá tenemos otro ejemplo, esto es un techo para una estación de subterráneo y bus. Y lo que resalta de este modelo es que, bueno, fíjense que en primer lugar se está haciendo uso de ensamblaje en taller. ¿Sí? Ese ensamblaje en taller en primer lugar es posible por el orden que se le da a las piezas para saber la manera en que cada una debe ser cortada, colocada en sitio, sus componentes. Y noten que este tipo de estructuras son estructuras de forma compleja. Cualquier forma puede ser modelada y documentada. No solo modelada, modelada y documentada. ¿Okay? El gerente de Bishnau, empresa responsable de esta estructura de alta complejidad, dijo que Advanced Steel fue un excelente programa para las construcciones complejas de acero y aprecian el tiempo ahorrado en el aumento de productividad. Sí, nuevamente la generación de los planos, la identificación tridimensional de lo que está ocurriendo y luego la comunicación con taller resultaron vitales. Un tercer ejemplo es el aeropuerto internacional de Guilin-Lianjian, que está en China y que fue desarrollado por el director de esta empresa pública, porque esto es una empresa de Estado, que desarrolló este aeropuerto con una forma nuevamente altamente personalizada. Noten acá que tenemos unos perfiles de acero de sección variable de alta complejidad que también fueron diseñados con Advanced Steel. Y otra ventaja importante del software es que, debido a que está dentro de la casa Autodesk, cuenta con Dynamo, que es un software de programación visual que permite a ingenieros de cualquier rama, aún sin saber programar, automatizar formas geométricas complejas e incluso también automatizar la creación y documentación de esas formas complejas. Entonces, en esos aspectos, para proyectos muy complejos, inclusive Advanced Steel llega a ser especialmente útil con estos procesos de automatización. Entonces, ese detallado de acero inteligente ayuda a reducir, según datos provistos por el propio director de la empresa, trabajo hasta en un 20% del tiempo. Características del software. Vamos a empezar a listar algunas características interesantes de este software. Primer punto, lo mencionábamos anteriormente, un análisis bidireccional de conexiones. O sea, usted puede importar el modelo de fabricación hacia Revit para la creación de planos de disposición general y puede utilizar conexiones detalladas que puede crear inclusive en Revit, pero enviarlas a Advanced Steel para su documentación. Entonces, de esta manera sacamos lo mejor de ambos software. Utilizamos Revit para un modelado rápido, ágil de las estructuras, que también Revit cuenta con herramientas de detallado y modelado de acero, pero que en Advanced Steel vamos a contar con herramientas especiales para la extracción de planos y comunicación con taller. Entonces eso incrementa la ganancia y todo está dentro de la misma colección de software dispuestos por Autodesk para la industria de arquitectura, ingeniería y construcción.
Hablando de conexiones, una característica muy interesante de este software es que cuenta con una enorme biblioteca de conexiones paramétricas. O sea, vamos a tener conexiones de diversas tipologías, desde conexiones las más simples hacia las más completas, donde vamos a encontrar valores estándar que pueden ser guardados en bibliotecas personalizadas, de tal manera que si usted siempre está trabajando con una conexión muy típica en sus proyectos, usted pueda repetirla rápidamente, buscarla en la biblioteca y repetirla. Y esto, de hecho, está en plena concordancia con el tipo de conexiones que ustedes encontrarían en software como Revit. De tal manera que la interfaz de usuario que estamos viendo acá es exactamente la misma que usted utilizaría en Revit. Y eso es una gran ventaja, ¿ok? Porque entonces el dominio de parametrización de conexiones que se consigue en un software se hereda su experiencia en el otro. Y esa adición automática de conexiones similares es porque usted puede agrupar conexiones, por ejemplo, todas las conexiones tipo purlins entre correas o conexiones moment and frame o conexiones a corte, en fin. Si usted las tiene agrupadas, edita una y todas se editan automáticamente. Entonces eso nos permite hacer edición muy rápida de nuestras edificaciones en la medida en que ya hemos conseguido verificar, ¿ok? Ya que hemos diseñado una conexión, podemos hacer la edición automática en todo el edificio. Hablando, por cierto, un poco más de esto de la verificación de las conexiones, Advanced Steel nos va a permitir para ciertas conexiones disponibles en el software hacer verificaciones de diseño según código por el AISC y por el Eurocódigo. Entonces vamos a disponer tanto del estándar europeo como norteamericano. Incluye el ASD como el LRFD y nos permite generar reportes detallados de si está cumpliendo o no está cumpliendo la conexión. Este reporte puede ser generado en HTML, copiado y pegado en un archivo de Word, o sea, es expedito. En este caso también va a haber una muy buena interoperabilidad con software de cálculo estructural como Robot Structural Analysis, de la misma casa de Autodesk. Y de hecho nosotros podemos crear la estructura en Advanced Steel, exportar a Robot para su diseño estructural, obtener las cargas estructurales, devolver la estructura calculada a Advanced Steel, inclusive si hubiera que haber habría que hacer alguna actualización de la perfilería luego del cálculo, y retornar en los nodos las resultantes como momento, fuerza axial y cortante. Y de esa manera podemos utilizar esas resultantes para hacer diseño de conexiones tanto por la ISC como por el Eurocódigo, ¿sí? Lo que va complementando un poco la capacidad de Robot, que está específicamente orientado para el diseño de conexiones en la norma europea. Pero Advanced Steel contiene pues, capacidades de diseño en ambas. También es importante señalar que Advanced Steel cuenta con conexiones a software específicamente dedicados al diseño de conexiones, como por ejemplo Idea Estática Connection. Entonces nosotros podemos generar la conexión en Advanced Steel y exportar la idea estática si es que esa conexión no cuenta con un cálculo específico previamente por norma, ¿okay? Entonces en esos casos vamos a contar con software especializado y la conexión desde Advanced Steel a estos software está verificada. Otra característica muy interesante del software es que nos va a dar la capacidad de, como ustedes ven en pantalla, generar a través de macros de automatización componentes que están basados en acero, que no necesariamente son componentes de soporte de carga, pero que son importantes en el desarrollo de estructuras de acero, como es herramientas dedicadas a escaleras y a barandillas, que toman mucho tiempo crearlas a mano. Bueno, vamos a contar con macros que nos permiten parametrizar la forma en que solemos crear las barandillas o la que un cliente nos está pidiendo, introducir ahí adentro las reglas de colocación de los parales, de las barandillas, de los pasamanos, de las defensas internas, e incluso del grating a colocar en los descansos o en los escalones, el tipo de escalón. Y todo esto ya va a quedar parametrizado, lo podemos guardar y luego ejecutarlo muy rápidamente. En cuestión de un par de clics, la escalera se hace completa e igual podríamos agregar los pasamanos. Tenemos escaleras rectas, escaleras en espiral, escaleras, barandas rectas y curvas, escaleras tipo jaula, muy utilizadas en la industria. Entonces, estas automatizaciones nos ahorrarán muchísimo tiempo a la hora de crear modelos. Yo les hablaba un poco de las herramientas dedicadas a la creación de documentos, ¿no? Documentación. Pero acá lo ampliamos un poco más. Fíjense, aquí estamos viendo cuál es el resultado final. ¿Okay? Yo puedo obtener informes personalizados donde puedo cambiar el logo, puedo cambiar el nombre de la compañía, los clientes e incluso crearlo por mi cuenta, que es lo que vemos a la izquierda. Incluso vamos a encontrar
contar con programación que nos permite inclusive hacer verificaciones lógicas, consultas de verdadero o falso, agrupar elementos en función de esas consultas, darles colores distintos, saber si un perfil, por ejemplo, es de mediana, de poca o de gran peso, saber si puede o no ser transportado en ciertos medios de transporte terrestre, qué tipo de izado tendríamos que hacer. Todo esto se puede automatizar porque vamos a contar con un editor interactivo de reportes, ¿sí? Que nos permite crear reportes personalizados. Entonces, si bien es cierto, luego también se puede exportar a Excel, la idea es que dentro del propio Advanced Style uno configure totalmente el reporte para que se cree en el formato que uno desea, sin tener que hacer ninguna edición en Excel. Y bueno, me gustaría concluir diciendo que además de poder llevar a cabo tipos de proyectos de estructuras de acero en general, Advanced Steel tiene una aplicabilidad bastante diversa, ¿no? Podemos ver acá algunas pistas de hielo, sistemas de sensores, integraciones de partes mecánicas. De hecho, una de las características más interesantes de Advanced Steel es que genera archivos NC para comunicación de maquinaria por control numérico. Puede crear archivos de XF y archivos NC que pueden ser introducidos directamente en estas maquinarias, como por ejemplo corte por láser, corte por chorro de agua, doblado de láminas. Y eso nos permite pues comunicarnos, ¿no? Con cualquier tipo de software de control numérico, cosa que sería muy difícil de conseguir con otro software, como por ejemplo Revit. Entonces eso es otra característica especial de este software. Esto es un pequeño recorrido que hemos querido hacer en forma de presentación. Ahora vamos a hacer un punto y aparte y nos vamos a concentrar a continuación en ver una pequeña demostración de proyectos que se han desarrollado, que hemos desarrollado nosotros mismos, que forman parte de nuestras propuestas de capacitación, que hemos desarrollado junto con nuestros clientes y veremos alguna demostración de cómo el software puede ser utilizado. Entonces yo me voy a mover en este momento hacia Advanced Steel. Vale, y vamos a ir mostrando algunos ejemplos. Fíjense, esto es un edificio de un cierto grado de complejidad, es un edificio de 5 niveles en el que se han creado totalmente todas las conexiones de esa edificación, sus uniones. Obviamente esto viene previamente verificado desde ITAPS y bueno, luego pasamos a un proceso de que se verificó, se detalló, se calculó adecuadamente el edificio, pasamos al proceso detallado dentro de Advanced Steel. En este caso, una de las características más importantes de esta edificación, además de su nivel de complejidad, ¿sí? Donde podemos ver una gran cantidad de conexiones que existen en toda la edificación para cada uno de sus niveles, es que Advanced Steel nos va a permitir modelar cosas que por defecto no vamos a encontrar mucho por allí. Por ejemplo, noten en el caso de esta conexión, ¿sí? Esto es una conexión muy especial en la que hay unos arriostramientos que son excéntricos y donde el ala de estos arriostramientos que están llegando a la viga de entrepiso es más gruesa que la propia viga, por lo tanto conlleva este tipo de conexión muy especializada. Advanced Steel nos va a dar herramientas para poder generar arreglos de pernos, poder generar cortes, ¿sí? en estos objetos o en las planchas, agujeros en las mismas, de tal manera que podamos contar con un modelo muy exacto, ¿ok? Y todo es parametrizable y editable. De hecho, esta misma conexión, luego creamos una conexión personalizada en base a ella y la repetimos sin más hacia todos los demás niveles y ocurrencias dentro de pórticos paralelos, ¿ok? Entonces tenemos la posibilidad de crear conexiones simples y conexiones complejas de cualquier tipo, ¿ok? Un alto nivel de complejidad, como puedes estar viendo acá, y también un alto nivel de fidelidad y detalle, que luego, pues, obviamente va a ser exportada hacia los planos, hacia la documentación con el mismo nivel de fidelidad. Vamos a ver otro ejemplo. No todo tiene que ser súper complejo. En muchas oportunidades también Advanced Steel nos va a permitir pasar de lo que hemos creado previamente en CAD, ¿sí? Como por ejemplo este caso, esto fue un proyecto que en principio fue desarrollado en CAD, pero luego para la extracción de planos nos dimos cuenta de que era mejor pasarlo a tercera dimensión, así como para el control de cantidades y pasarlo hacia BIM. Bueno, resulta muy sencillo hacer esa conversión. Noten que ahora voy a hacer un giro y vean que en la parte posterior estas conexiones han sido repetidas con total fidelidad, ¿sí? Pero bueno, tenemos la ventaja de que ahora estas conexiones, permítanme entrar en alguna de ellas, estas conexiones ahora están totalmente parametrizadas.
¿sí? Entonces yo puedo editarlas yéndome a general y bueno, obviamente tengo la capacidad de editar las planchas, la separación, el arreglo de pernos, el tipo de pernos que estoy utilizando, incluso algún otro rigidizador que utilice en la conexión, ¿ok? Entonces nos muestra, ¿no?, que no siempre hay que empezar en BIM. A veces se empieza en CAD y luego nos damos cuenta de que es necesario evolucionar. Aunque si bien es cierto, la popularidad del modelado de información de edificaciones es cada vez más amplia y que se está solicitando en muchas normativas y para licitaciones públicas en diversos países de América y Europa, aún así podemos conseguirnos con proyectos que empiecen en CAD. Pues hay una gran ventaja utilizar Advanced Steel porque el pasar de CAD a BIM va a ser muy sencillo. No solamente vamos a tratar este tipo de estructuras muy conocidas, ¿no?, como edificaciones, también podemos empezar a tratar estructuras muy características, como por ejemplo torres, ¿no? Estas son torres para un equipo bajo. Noten cómo todas las conexiones están perfectamente diseñadas, el offset entre los elementos, donde están colocados, ¿sí? Y bueno, nos brindan una capacidad de diseño que luego está totalmente compatibilizada con los software de cálculo estructural, ¿eh? Esto es, aquí es bidireccional. Entonces noten que para este tipo de estructuras, Advanced Steel tiene la potencia necesaria para generarlas. No solamente este tipo de torres tan simples, vamos a ver una un poco más compleja. Acá vemos ya una torre digamos, distribución eléctrica en suspensión, torre de suspensión, donde noten que se ha creado todo el detalle de la torre utilizando Advanced Steel. Entonces contamos con modelos de diversos tipos, ¿ok?, de diversas disciplinas que pueden ser modelados dentro del mismo. Veamos uno un poco más común, más hacia comercio. Acá tenemos una plataforma múltiple en el que, por cierto, van a haber algunos negocios. Estos son naves industriales. Cosas que podemos resaltar de este modelo. Bueno, la capacidad de Advanced Steel de ayudarnos a modelar los cerramientos típicos, ¿sí?, de los claddings, donde podemos generar aperturas para las ventanas y obviamente entonces también vamos a tener totalmente controlado la parte de extracción de cantidades en cada una de esas láminas. Acá estamos haciendo conexiones típicas para una edificación, ¿cierto?, de este tipo, industrial, ¿no? Y además de eso, noten el uso de las barandillas, ¿sí? Noten cómo las barandillas están totalmente automatizadas, se están creando de forma automática todas las conexiones de los tubos. Cada perfil, cada punto de soldadura está siendo cuantificado. Les hablábamos también hace un rato de la capacidad de Advanced Steel de generar para nosotros escaleras. Noten que aquí hay escaleras con un alto nivel de complejidad. Estos son escaleras creadas totalmente en acero en forma de espiral, ¿ok? Entonces contamos con esa capacidad. Y si nos vamos por este otro lado, vamos a ver otro tipo de escaleras, lo que yo les mencionaba, escaleras tipo jaula, que vienen a estar pues totalmente parametrizadas dentro de Advanced Steel. Y el tipo de escaleras que siempre vamos a estar utilizando, escaleras rectas, también vienen a estar totalmente automatizadas dentro de Advanced Steel, ¿okay? Están parametrizadas dentro del software, ¿okay? Entonces nos permite generar una gran diversidad de tipologías de estructuras, desde las más industriales, más, digamos, más comunes, e incluso aquellas que salen de lo común. En nuestro curso de modelado y detallado de estructuras de acero con Advanced Steel, precisamente nosotros les enseñamos a realizar desde cero todo este tipo de estructuras. Fíjense, esto es un ejemplo desarrollado por uno de nuestros estudiantes. Esto es solamente un eje de toda la edificación. Ustedes van a terminar realizando proyectos de este tipo, ¿sí?, al realizar este curso, ¿no? Donde van a crear las conexiones desde cero según se los hemos pedido, van a verificar que no haya colisiones entre los elementos, van a garantizar inclusive la extracción de los planos, como puede verse aquí en los layouts, ¿ok? Pero claro, veremos más adelante, luego de terminar este demo del modelado, la parte de detallado, que es mucho más expedita. Vale, nos gustaría ahora hacerle una pequeña demostración de cómo utilizar las herramientas de Advanced Steel de forma muy simple, porque si bien es cierto, noten que parece un ambiente AutoCAD, ¿okay? Estamos empezando con un proyecto bastante simplificado dentro de Advanced Steel y parece un ambiente AutoCAD. De hecho es AutoCAD, pero es AutoCAD y algo más. Es AutoCAD con herramientas especialmente dirigidas a la creación de estructuras de acero, ¿ok? Entonces, por ejemplo,
Si yo me voy acá donde dice modelos extendidos, yo voy a tener una sección completa específicamente dedicada a la creación de elementos estructurales, ¿sí? Entonces no es solo AutoCAD, hay herramientas especiales. Por ejemplo, si nosotros entramos acá a la herramienta de creación de marcos, ¿sí? o pórticos, pues uno simplemente puede decirle, mira, el primer punto del pórtico, el segundo punto del pórtico, podemos dar una altura, permítame activar acá la ortogonalidad, y entonces le decimos acá 4500, y al presionar Enter, luego unos segundos, él genera el pórtico por nosotros, ¿ok? O sea, es ahí donde está la ventaja de usar este software, porque nos va a dar herramientas que van a facilitarnos muchísimo la vida. Porque estos son tipo de tipologías de conexiones estructurales, de arreglos estructurales, no hablemos todavía de las conexiones, de arreglos estructurales, que se repiten muchísimo. Y que yo, por cierto, puedo configurar. Yo puedo cambiar acá la altura total, que está en 6000, yo puedo decirle dónde está el nivel de los safe, y noten que las referencias de números, como por ejemplo este 3, yo puedo cambiarlo y yo puedo decirle, mire, no, 4500, y bueno, ya se edita de forma automática. Yo creo que acá son 6200 de forma exacta, y lo hace de forma exacta. También podríamos utilizar la parametrización de la inclinación del techo, ¿ok? Que ese es el número 4 en este caso, y así por el estilo, ¿no? También podemos parametrizar las secciones, y Advanced Steel, noten, nos va a ofrecer una gran cantidad de secciones disponibles para nosotros. Si le tratamos de mostrar todas, van a ver que tenemos secciones desde la normativa ISC, secciones rectangulares, secciones métricas y imperiales, australianas, Brasil, Chile, China, CNS, la CISC. Es decir, si seguimos bajando, inclusive vamos a encontrar las típicas conexiones europeas, indias, japonesas, IPE, que son generales, México, Nueva Zelanda, Polonia y así por el estilo, ¿ok? Incluso es que está Reino Unido. Es decir, nosotros vamos a encontrar catálogos de perfilerías, obviamente siendo un software de acero, vamos a contar con un catálogo bastante amplio, ¿no? Bastante grande a este respecto, ¿ok? Y bueno, también podríamos configurar la posición del frame. En esto se basa, noten que aquí hay una pequeña ubicación en tercera dimensión de una caja, ¿sí? Que representa ese pórtico. Entonces, no solamente son elementos modelados por separado, sino que hay cierto grado de inteligencia en los mismos. Y yo puedo, pues, copiarlo, ¿no? Muy rápidamente, por ejemplo. Y como esto es AutoCAD, puedo combinar herramientas de Advanced Steel con herramientas de AutoCAD. Yo podría copiar muy rápidamente estos objetos de acá a estos otros puntos y generar de forma rápida, pues, los pórticos completos de mi edificación. Vamos a ver otras herramientas, ¿sí? En este demo muy breve. Otra herramienta bastante interesante es, por ejemplo, la creación de purlins, que son conocidos como correas costaneras en Chile. Y acá en purlins nosotros podemos, pues, simplemente seleccionar cuáles van a ser las vigas de soporte de dichos purlins. Vamos a seleccionar estas 4 vigas, presionamos Enter, le decimos que no queremos ningún punto extra de referencia, y luego de algunos segundos veremos que genera para nosotros el arreglo. Pero es un arreglo que está orientado a un ingeniero estructurista. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque nos va a permitir editar las secciones, nos va a permitir, fíjense que en este caso estoy usando secciones C, ¿no? Yo puedo cambiar automáticamente las secciones a 140, ahí cambiaron todas. Puedo cambiar los alineamientos, puedo decirle, mira, quiero que la distancia en la que él sobresalga de un extremo y del otro sean de 1000. Entonces yo, por ejemplo, si quiero que de este lado los purlins sobresalgan 1000, simplemente coloco por acá 1000, ¿no? Es lo que nos interesa, ¿no? La parte de la parametrización. También puedo configurar las distancias intermedias entre estos objetos. Por ejemplo, empieza con 25 centímetros, ¿sí? Desde el ápice, con una distancia intermedia de 1300, que quizás si yo lo puedo llevar a 1500, ¿sí? Entonces él hace el rearreglo y le digo que no, que aquí sean 450 o 45 centímetros, ¿no? Entonces, además de eso, puedo guardarlos en bibliotecas. También digo, mira, salva estos valores de tal manera que yo pueda utilizarlo como el arreglo de correas típicas que yo utilizo en mis proyectos. La siguiente vez ni siquiera tengo que hacer esas ediciones. Solamente selecciono los elementos base y él automáticamente va a crearlos por mí. ¿Okay? Entonces, esto es algo que me facilita muchísimo la creación de este tipo de elementos. ¿Okay?
Otro punto interesante que puede ayudarnos, bueno, vamos a tener algo llamado Connection Vault, ¿sí? Que, como su nombre lo indica, es un compendio de conexiones, como habíamos hablado anteriormente. Van desde conexiones de placa base, conexiones columna-viga, conexiones end-to-end para vigas, conexiones para plataforma, conexiones de refuerzos generales, de conexiones para tubulares, e incluso muchos otros tipos de conexiones que ya son misceláneas, ¿no? Que siguen estando disponibles para nosotros. Llegan a cientos estas conexiones disponibles y el uso de las mismas es muy sencillo, tal como podríamos también utilizarlo, por ejemplo, en Revit. Yo simplemente puedo venirme a cualquier parte de mi edificación, seleccionar una conexión, decir que quiero colocarla para acá, le digo que no quiero en este momento modelar concreto. Podríamos tener algunas herramientas de modelado de concreto disponibles para nosotros y luego algunos segundos él genera algunas conexiones, ¿ok? Previamente establecidas. Por ejemplo, yo tengo aquí una tipología previamente guardada. Si yo la selecciono, lo que va a hacer es cargar esos parámetros y los va a utilizar por defecto en esta conexión. Y además de eso, esas conexiones pueden ser propagadas de forma muy rápida. Yo puedo seleccionar una conexión y decir propaga la conexión. Y noten cómo en cuestión de segundos él aplica las conexiones en todos los sitios donde sean necesarios. Estas herramientas lo que buscan es agilizar nuestro proceso en el modelado y detallado, ¿ok? Ya no solamente estamos creando la estructura, sino que estamos generando elementos de detalle, ¿no? Dentro de las mismas, ¿vale? Vamos a minimizar por acá. Entonces, bueno, en esta pequeña demostración que quisimos hacer, lo que estamos mostrándoles es cómo las herramientas de Advanced Steel no es AutoCAD, ¿ok? Va a tener macros. A los macros nos referimos a estas herramientas que utilizan arreglos especiales de elementos estructurales típicos que nos facilitan muchísimo el trabajo, de manera que en pocos minutos usted podría tener desarrollado una estructura, ¿no? De forma muy, muy rápida. Ahora, lo que vamos a ver a continuación es otro aspecto muy interesante de Advanced Steel. No es solamente la capacidad que nos da de modelar, sino que muchas veces cuando hablamos de estructuras de acero, el problema está en documentar, en detallar la estructura, en extraer información que ya hemos creado previamente en el modelo tridimensional y volcarla en los planos de acuerdo al estándar de nuestra organización, de acuerdo al estándar de la empresa en la que estamos trabajando, ¿ok? Entonces, ¿qué capacidad nos va a dar Advanced Steel a ese respecto? Vamos a mostrarles algunos planos que han sido extraídos directamente de Advanced Steel, ¿ok? Capacidades que nos va a dar el software. Obviamente, vamos a ver de lo macro a lo más detalle. Por ejemplo, la capacidad de crear nuestros propios prototipos, es decir, títulos de planos, ¿ok? Personalizados. Aquí hemos creado uno específico para Inesa, ¿vale? Donde tenemos las descripciones pues, personalizadas de nuestra edificación. Ventajas de esto. Estos títulos de planos están directamente conectados a los elementos del modelo, de tal manera que cambian de forma interactiva, inclusive tienen su propia gestión de revisiones, ¿ok? En primer punto, ¿no? Entonces nos va a ayudar a hacer un detallado completo. Respecto a extracción de planos de General Arrangements, ¿sí? Eso, bueno, es típico, ¿sí? Advanced Steel también nos va a permitir hacer planos de planta, por ejemplo, en el que vamos a poder contar con la identificación de cada uno de esos objetos. Ventajas que quizás nos puede dar. En lo que tiene que ver con la documentación y etiquetado de piezas, noten que la pieza tiene su nombre, pero yo también puedo agregar etiquetas personalizadas, donde puede darme el número de la pieza. Noten que en este caso es 11.1.160. Y ese número de pieza viene también identificado directamente en su marca por los BOMs, los Bill of Materials. Es decir, que hay una conexión directa entre lo que es el modelado, que además nos va a permitir hacer las etiquetas, gestión de la etiqueta automática, y lo que es el detallado, ¿no? La extracción también de estas tablas que se generan de forma automática igualmente, que puedo hacerla referente solo a una vista o puedo hacerla general para todo el proyecto, ¿ok? Pero esto es distinto a lo que habíamos visto anteriormente, que son los Bill of Materials programados internamente. Estos son Bill of Materials utilizados dentro de los propios planos, así que vamos a tener la capacidad de hacer ambas cosas, de crear reportes detallados que pueden inclusive ser compatibles con Excel o crear reportes en los planos, que es algo importante cuando estamos trabajando este tipo de estructuras, ¿ok? Hacer llamadas a los detalles que luego se verán en otras partes del modelo. Fíjense que lo mismo se cumple para vistas alzadas, donde podemos utilizar
el TOS, ¿sí? Top of Steel o Bottom of Steel, si estamos en la parte inferior, ¿sí? En la de los anclajes. Es decir, nos va a permitir automatizarlo. Acá hay que hacer una pequeña acotación. Advanced Steel nos va a permitir realizar estos planos. Sin embargo, cuando se trata de planos generales, ¿sí? De General Arrangement, hemos visto en la práctica que quizás Revit tiene unas características un poco más avanzadas a este respecto. Y es mucho más fácil generar estos planos en Revit, con acotaciones inclusive automáticas de los objetos. ¿Cuándo utilizaríamos Advanced Steel en vez de Revit? Cuando queremos hacer la acotación con una numeración específica por partes, ensamblajes y subpartes. ¿Okay? Entonces ahí sí Advanced Steel tiene una ventaja porque tiene una gestión de partes y ensamblajes. Pero por lo demás, realmente este tipo de planos hemos visto que una combinación entre Revit y Advanced, es decir, exportar el modelo a Revit y hacer la documentación de los General Arrangements en Revit, puede resultar vital, mucho más rápida, en casos de que no se requieran planos de taller. Ahora, ¿dónde es verdaderamente útil Advanced Steel para la extracción de planos? Vamos a mostrarle un segundo ejemplo. Este mismo edificio, que por cierto veíamos acá de primero, es el mismo edificio, este edificio que estamos viendo documentado, es este que está en tercera dimensión y se han extraído los planos desde él. Ahora noten, para estas conexiones especiales, ¿sí? Como por ejemplo estas de placa base y esta conexión excéntrica, fíjense cómo ahora han sido documentadas en este plano, ¿no? Vamos a movernos hacia acá, Advanced Steel, y esperamos que cargue. Ahí está. ¿Ya? Y aquí es donde viene a verse la potencia en lo que tiene que ver con extracción de planos. Y permítanme minimizar un poco acá para tener más espacio. Fíjense que esa conexión, por ejemplo, de placa base, ha sido muy bien documentada en Advanced Steel. Algunos de estos objetos, ¿sí? Estos objetos fueron creados de forma automática por el software. En otras oportunidades, nosotros agregamos también de forma personalizada algunas acotaciones, porque si nosotros nos vamos acá donde dice Labels and Dimensions, vamos a tener la capacidad de crear etiquetas inteligentes de los objetos que vienen de Advanced. Aunque esto es una proyección bidimensional del modelo tridimensional que estábamos viendo anteriormente, siguen existiendo la conexión de los datos base. Entonces yo puedo extraer una etiqueta, mira, dime cuál es el tipo de conexión, qué tipo de perno estoy utilizando, cuál es el material de los pernos, cuál es la calidad del mismo, esta plancha, cuál es su numeración, es el 217, cuáles son las características de la plancha. Yo no tuve que colocar esto a mano. Y en muchas oportunidades, vamos a ver los otros subcomponentes, esto lo genera automáticamente Advanced Steel, o sea, separa cada miembro, nos dice, mira, hay 8 de las piezas de nomenclatura 1091, llamada plancha de 22 por tanto, de 1 a 0 a 36, esto es una escala 1 a 10, todo lo creó esto automáticamente Advanced Steel, inclusive sus cotas. Claro, para un solo miembro ustedes dirán, bueno, no es mucho, pero es que la cuestión es que extrae cada una de las piezas automáticamente, ¿no? Y le hace su acotación automáticamente. Entonces, tendremos que hacer alguna limpieza, alguna edición, pero es mínima, ¿no? En lo que tiene que ver con estas piezas secundarias. Entonces, nos permite generar planos de taller muy detallados con un esfuerzo relativamente bajo en comparación a hacerlos desde cero, porque muchas de estas piezas ya las extrae para nosotros automáticamente Advanced Steel con su etiquetado completo, donde tendríamos quizás hacer un trabajo un poco más a mano. Quizás en estas visuales, que no son piezas individuales, donde habremos de limpiar un poco las etiquetas. Puede que no nos genere las etiquetas justo donde la deseamos, bueno, habrá que moverlas, pero más allá de mover y agregar alguna otra, ya la información está allí, así será cuestión de solamente colocarlas, ¿ok? Pero bastante se agiliza. Por ejemplo, este plano es un plano que puede habernos tomado, luego de haber concluido el modelo, 1 hora, 2 horas en generarlo, que bueno, ustedes saben que puede tomar muchísimo más tiempo. Ahora, vamos a ver un ejemplo, así como hicimos para demostrar la capacidad de creación de modelos paramétricos. Vamos a ver un ejemplo de cómo yo puedo extraer planos. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo tardaría yo en extraer un plano y generar planos con cierto nivel de detalle? Bueno, luego que está todo configurado, ¿vale? Fíjense, vamos a empezar con algo simple. Hemos preparado este pequeño soporte. Esto es un soporte de un equipo vibrante que hemos extraído de un modelo mucho más grande. ¿Ok? Cosas interesantes. En esta gestión, Advanced Steel nos permite decir qué elementos forman parte de un mismo ensamblaje, que cuando estamos extrayendo planos de taller es una diferenciación muy importante. ¿Ok?
saber qué elementos forman parte de un ensamblaje, cuáles son las partes que los componen, para que cuando extraigamos los planos de ensamblaje, el ensamblaje aparezca con sus partes internas en general y luego con sus partes internas. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo acá se puede verificar que un elemento o un grupo de elementos están bien ensamblados. Por ejemplo, en este caso queremos que en el ensamblaje formen parte obviamente todos esos objetos que vienen soldados a la estructura, ¿sí? Y estos puntos de soldadura pueden verse acá con cruces, ¿sí? en color rosado. Ahí está esa cruz, ¿no? Fíjense que esos puntos de soldadura están ahí representados. De hecho, el punto de soldadura inclusive tiene su grosor, ¿ok? El tipo de soldadura que está siendo utilizada. Si nosotros acá la verificamos, permítame hacer doble clic sobre el mismo. Va a abrir el Advanced Steel Weld, configuración de la soldadura, el tipo de soldadura que está siendo utilizada, todo puede ser total, incluso cómo queremos que se vea, ¿vale? Ahora, si nosotros nos vamos acá a unas herramientas, voy a Home, ¿no? Que se llama Advanced Steel Tool Palette. Estas herramientas van a tener, digamos, unos objetos muy útiles para la gestión de estructuras de acero. Por ejemplo, si me voy a esta sección, que se llama Vistas Rápidas, yo puedo seleccionar para que me muestre solamente aquellos elementos que forman parte de un mismo ensamblaje. Si yo, por ejemplo, toco esta viga, presiono Enter, noten que me muestra todos los elementos o planchas que están conectados a esa viga en su ensamblaje. ¿Vale? Además, si toco una pieza de estas, voy a hacerlo brevemente, por ejemplo, esta pieza interna, noten que en su nombre, en naming, tengo el número de la pieza, el prefijo de la misma, el ensamblaje al que forma parte, que es una viga, así que tiene un beam en inglés, y el número del ensamblaje general. Tiene una relación completa entre todos estos objetos, ¿ok? Entonces vamos a decirle acá, muestra toda la estructura. Bueno, es un ensamblaje adecuado, ¿verdad? Además de eso, nos va a dar herramientas de numeración. Por ejemplo, si yo me voy a Output, Numbering, fíjense que yo puedo generar una numeración para todos los objetos. Ok, vamos a volver a numerar acá. Puedo generar una numeración para todos los objetos, de tal manera que él le asigne un código específico a los elementos de partes principales, le asigne un código específico a las partes individuales, y entonces ese código es el que va a aparecer luego cuando extraigamos los resultados, ¿eh? Esa numeración que habíamos visto anteriormente en estos resultados. Bueno, está todo preparado para la extracción de planos. Solamente quería mostrarles algunas características del software. Antes de hacerlo, yo voy a verificar que no tengo ningún plano creado acá para que no me genere ningún problema. Porque ya cuando un plano está creado, no deberíamos repetirlo, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es irme a una herramienta que se llama Drawing Process. El Drawing Process son procesos de dibujo que automatizan la extracción de planos. Por ejemplo, yo podría crear cámaras con puntos de vista específicos que quiero documentar. También podría crear visuales de ensamblajes y sacar todos los ensamblajes de una edificación, que pueden llegar a cientos o miles. Él los va a sacar todos y los va a ir colocando en el tipo de plano A1, A2, el que yo haya configurado. O puedo hacerlo solamente para elementos seleccionados. Por ejemplo, yo podría seleccionar solamente un componente del ensamblaje que quiero detallar y decirle, genérame un plano automático de este ensamblaje. Vamos a ver la prueba. Le voy a decir, genera un plano automático con esto que dice Custom. Nosotros acá creamos un ensamblaje específico que además tiene una visual isométrica del objeto y que lo coloca dentro de un plano con un cajetín de un cliente en específico. Vamos a ver si lo hace automáticamente todo eso que estamos diciendo para nosotros. Entonces, hacemos clic y empezamos a contar en segundos a ver cuánto tiempo nos lleva. ¿Okay? Luego de algunos segundos, noten que aquí nos dice que ha culminado. Quizás toma unos 5 segundos en crear el plano. Vamos a abrirlo. Nos vamos a ir al gestor de documentación de Advanced Steel que dice acá arriba Document Manager. Y en este gestor de documentación, noten que si nos vamos a Details, aparece actualizado un plano, ¿sí? Con una nomenclatura que nos pidió nuestro cliente. Si hacemos doble clic, él va a abrir dicho plano. Este plano lo acaba de crear, ¿ok? Por nosotros. Noten que creó automáticamente la tabla, el cajetín según la identificación que hemos utilizado, la vista isométrica. No lo hemos creado nosotros. Acá no existían planos. Entonces nos ha creado las secciones a lo largo de toda esta perfilería, ¿sí? Nos ha creado secciones distintas para visualizar el ensamblaje. Cosas que tendríamos que hacer. Pues quizás mover un poco esto, ¿eh? O sea, no siempre va a quedar perfecto, ¿sí?
Podríamos moverlo quizás para acá abajo y luego mover estos un poco hacia arriba. Y ese pequeño arreglo realmente nos va a tomar unos cuantos segundos, pero no es algo para morirse, ¿cierto? Y eso muchas veces inclusive puede ser evitado con una configuración adecuada. ¿Okay? Yo simplemente voy a mover esto ya quitando la ortogonalidad hacia acá. Perfecto. Y ahí ya prácticamente he terminado mi modelo, ¿cierto? Entonces tengo un plano totalmente creado con todas las acotaciones, ¿sí? Que me ayuda muchísimo ya en lo que tiene que ver con la extracción de documentación. Noten que también voy a tener toda la numeración, las cantidades de todo este ensamblaje con sus identificadores. Yo no he creado nada de esto. Esto lo creo automáticamente Advanced Steel. Entonces es acá donde nosotros vemos realmente la ventaja en la extracción de los planos. Ahora, vamos a volver al elemento y vamos a decir, mira, no solamente quiero un plano de ensamblaje, sino quiero que me saques de forma individual también los detalles de cada uno de esos objetos, no solamente cortes en el ensamblaje. Eso se llama selección de partes. Entonces, él va automáticamente a identificar cuáles son partes que son iguales, por eso se hizo un proceso de numeración. Pero vamos a suponer que yo selecciono todos estos objetos, me voy acá a partes y le digo, genérame un plano de partes individuales en formato A1 para que tenga suficiente espacio de todos estos elementos. Noten que en la parte inferior está procesando cada una de las partes, ¿sí? Empezamos a contar por acá cuántos segundos puede llevarnos. Bueno, quizás menos de 5 segundos. Ahora volvemos al Document Manager, ¿sí? Vamos a detalles actualizados. Bueno, teníamos uno que era del ensamblaje, ¿verdad? Y ahora tenemos otro de las partes. Hacemos doble clic, partes, para que abra el documento, ¿no? Ahora para nosotros. Ahí lo está abriendo. ¿Okay? Tenía suficiente espacio en ese formato de plano, ¿no? Entonces, ¿qué ha creado para nosotros? Bueno, noten, ha creado automáticamente los planos de cada una de las piezas y las ha acotado y nos ha dicho cuál es su material, cuál es su nombre, cuántas hay. Inclusive nos ha creado por acá una pequeña tabla de referencia que podríamos editar, ¿no? Pero por marca y el ensamblaje al que pertenece. ¿Ok? Entonces, crea para nosotros toda la documentación. Inclusive nos dice, está en la ubicación de los agujeros de los pernos. Esto lo crea automáticamente por nosotros. Y esa es una de las mayores ventajas de Advanced Steel, ¿no? Por eso es que podemos decir que una buena parte de, digamos, el detallado de estos elementos, vamos a cambiar acá, ¿verdad? Como vimos acá en estos resultados para estas conexiones complejas, mucho es automatizable. ¿Okay? Ya se dieron cuenta de que no es mentira, que hay una gran cantidad de automatización envuelta en las herramientas de creación. Y lo mismo puede decirse en la extracción de Bill of Materials, de cantidades automáticas en formato Excel y así por el estilo. Bueno, realmente esto era buena parte de lo que queríamos mostrar el día de hoy, mostrar las capacidades del software, pero bueno, ahora quisiéramos retomar, digamos, la conversación entre todos, ver si hay alguna consulta, dar el paso a nuestro anfitrión para esta sesión del día de hoy y contestar cualquier pregunta que pueda haber a través del chat. Yo voy a dejar de compartir la presentación y bueno, voy a más bien activar mi... De hecho, voy a compartir otra vez la pantalla, pero para que vean pues, este monitor. Perfecto, creo que ahí deberían estar viendo ahora lo que vemos al principio de la sesión. Y bueno, ahora puedo ver algunas consultas que ustedes han hecho a través del chat. Vamos a tratar de contestar algunas de ellas. Sí, ahorita las estoy leyendo. Bueno, por ejemplo, acá se hace una pregunta. Advanced Steel. Bueno, veía Víctor que no logras ver la presentación, disculpa. Uy. Este problema se le presentó a alguien más, no vieron lo que se presentó. Bueno, veo que Víctor salió, dice que salió y volvió a entrar y después hizo una pregunta. Bueno, espero que sí, ¿no? Cualquier cosa me confirman, ¿no? Que se haya visto adecuadamente, ¿vale? Si no, puedo repetir cualquier cosa. Por acá mismo Víctor nos preguntaba, ¿Advanced Steel puede exportar modelos a Tecla? En principio son dos software distintos, pero la ventaja es que Tecla tiene la capacidad de recibir archivos IFC
y Advanced Steel exporta a IFC. Entonces, esa podría ser una manera en la que tú los conectaras, ¿ok? Aunque en principio son software que hacen exactamente lo mismo, pero sí, creo que podrías terminar de conectarlo más bien desde el punto de vista de IFC, ¿no? Por acá Luis José Prieto nos dice, ¿se puede extraer despieces o planos de taller para escaleras y barandas? Sí, también se pueden extraer despiezas de este tipo de elementos porque, así como hicimos con los ensamblajes, las barandas y las piezas de los soportes de las escaleras forman parte de ensamblajes. Entonces tú automáticamente puedes extraer los planos del ensamblaje de cualquier tipología de elementos, ¿ok? Por acá pregunta también José Luis Prieto, ¿se pueden modelar escaleras especiales o particulares o solamente las que trae la herramienta? Bueno, la herramienta tiene varias herramientas de escaleras, pero luego tú puedes crear absolutamente lo que tú quieras. O sea, tú puedes crear escalones personalizados y, bueno, generar tu propia escalera con escalones personalizados y solucionar las conexiones entre los mismos, ¿no? Casualmente esta mañana estábamos hablando con un cliente que tiene una escalera muy personalizada que luego está enviando a abrir los agujeros a través de apertura de agujeros por mecánica láser, ¿no? Maquinaria CNC. Y tenemos que crear la escalera personalizada para él. No es una que trae automáticamente Advanced Steel, ¿ok? Luego otra pregunta. ¿Existe actualmente un macro para la generación semiautomática de torres de transmisión? No realmente, pero lo que puedes hacer en esos casos es utilizar Dynamo. Con Dynamo tú puedes automatizar hasta cierto grado la generación de la estructura y luego puedes empezar a agregar las conexiones y propagarlas donde sea necesario. Entonces, a ver, voy a mostrarles, acá tengo otra ventana Advanced Steel en el que quisiera también mostrarles otro proyecto que luego el ingeniero Bartolomé nos va a comentar un poco, ¿no? Pero fíjense, es esto, ¿no? El plugin vendría siendo acá en los add-ins Dynamo, y Dynamo nos ofrece la capacidad de automatizar por programación visual la creación de estructuras, ¿ok? Bueno, ya después puedo mostrárselo un poquito más si nos da el tiempo. Luego dice para acá el ingeniero Freddy Moncayo, me gustaría saber si las estructuras tipo Cercha, ¿cuáles son las bondades en detalle, planos de construcción? Sí, bueno, realmente igualmente en Extended Modeling vas a tener opciones de cerchas, ¿ok? Los llamados truss. Y la configuración de la cercha, pues, es igual, ¿no? Es igual parametrizada, ¿no? Déjame mostrarte solamente pequeño ejemplo, seguro toma algún tiempo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a esperar que se... Ok, fíjate que aquí tenemos una cercha, ¿no? Y acá están las diversas tipologías que tú podrías estar utilizando, ¿no? Aquí está la geometría, de las dimensiones en X, o sea que esto es altamente parametrizable, ¿cierto? En lo que tiene que ver con la geometría, puedes ver los distintos alineamientos de los montantes, de los colones principales y secundarios, la geometría de la red interna, que puede ser medio Pratt, tipo Warren, y bueno, en fin, vas a tener muchísimas opciones de configuración y bueno, él te las generas de forma que inclusive los puntos de soldadura y todos estos elementos pues quedan ya totalmente definidos. ¿Okay? Yo voy a venirme acá a View y voy a quitar la visual de perspectiva que tenía activado para este archivo para que lo puedan ver, ¿no? Entonces, en lo que tiene que ver con cerchas también vas a tener una posibilidad de automatizarlo todo. Y para quien dice Víctor que no se escucha, bueno, ahí me verifican, ¿no? Bueno, por acá, bueno, menos mal Luis confirma que sí se vio todo con normalidad. Ok. Vale, otro punto. ¿Qué interoperabilidad tiene con Revit? La interoperabilidad con Revit, desde el punto de vista de BIM, es un LOD 350. Es decir, es el máximo nivel de detalle que ustedes podrían obtener. Entre Revit y Advanced Steel, nosotros vamos a recibir pernos, puntos de conexión de soldaduras, recortes, características, todo, absolutamente todo. Lo que está en Revit llega a Advanced Steel. ¿Dónde tendremos unos detallitos que siempre hay que verificar? Conexiones personalizadas que hayamos creado en Advanced Steel o en Revit, de un lado hacia otro, pueden generar algunos detalles, unos problemas, ¿no? Pero si usted se mantiene en las herramientas básicas,
prácticamente la interoperabilidad está garantizada. En muchos proyectos sí que siempre hay que de alguna manera utilizar cosas personalizadas, ¿ok? Hay que emitirlo, pero pongamos que un 95% en esos casos, un proyecto en general muy complejo, por lo menos el 95% de fidelidad está garantizado, ¿ok? Que eso es difícil de conseguir, ¿no? Con otros software, ¿vale? Por acá dice, ¿le ha pasado modelos muy cargados, se ha perdido piezas o conexiones? En modelos muy cargados lo que hemos visto es que se ralentiza muchísimo el software, pero lo que nos ayuda es utilizar la opción Shaded, que es la más rápida y nos facilita mucho el pasado. Ahora, que se hayan perdido piezas, no. Lo que sí suele ocurrir es que a veces las piezas llegan volteadas si fueron creadas por conexiones personalizadas en Revit o viceversa. Pero que se nos pierdan piezas, no. Otro punto es que en la interoperabilidad entre Revit y Advanced Steel, a veces hay que tener bien configurado tanto las familias de Revit como los perfiles de Advanced Steel, y él a veces nos pregunta con una pantalla, mira, ¿qué quieres que represente esta familia de Revit en la perfilería de Advanced? Entonces, si eso no se configura en el momento adecuado o se configura mal, ahí sí pudiera presentarse algún problema, ¿no? De que desaparezcan miembros. Hemos tenido experiencia en el diseño de plataformas petroleras. Bueno, personalmente no. Los proyectos que hemos estado trabajando son, por ejemplo, proyectos mineros. Hemos estado ayudando en lo que tiene que ver con la industria de minas, trabajando con empresas que a su vez sirven a Codelco, que es la industria de minería de Chile, y hemos asesorado a otros clientes que trabajan como filiales de petroleras. Pero nosotros personalmente, desarrollar un proyecto de petróleos, no. Esas nuestras características están más el desarrollo de torres de telecomunicación, como es nuestro CEO, Eliud, que es un experto en ese aspecto, y otro tipo de estructuras, hotelería, industria, ¿no? Específicamente en plataformas petroleras, no. Pero lo que sí te puedo decir es que el software sí que tiene capacidad de modelar estructuras petroleras. O sea, entre los ejemplos que mostré algunos más generales, pero sí que ha sido utilizado para modelar todo ese tipo de estructuras. ¿Okay? Sé que totalmente podrías hacerlo con Advanced Steel. ¿Qué programa complementa de mejor manera el Advanced Steel? ETABS o Robot. Bueno, claro, si nos quedamos en la misma casa de software, siempre hay mayor interoperabilidad. O sea, si ustedes lanzan un software que está en la misma casa, van a ver que la interoperabilidad es muy rápida. Realmente Advanced Steel tiene una excelente comunicación con robots de estructura de análisis. Me ha dado cero problemas. O sea, pasar de Advanced a Robot es realmente muy fluido. Llegan a Robot todos los elementos según su representación analítica, ¿sí? Que es esa línea representativa, no la sección volumétrica, con la sección asignada. Solo tenemos muy pocos problemas en esa asignación. Podemos devolver desde Robot las cargas, como ya he mencionado, y verificar aquí algunas conexiones. Entonces, realmente con Robot es superior la conexión. No queriendo decir que hasta cierto punto no podamos conectarlo con ETABS, pero va a tardar un poco más la vuelta. Si tú quieres realmente conectar con ETABS, la recomendación sería la siguiente. Exporta de Revit de Advanced Steel a Revit, y Revit tiene su propio conector con ETABS. Y entonces así vas a poder garantizar una mejor interoperabilidad. ¿Okay? Por acá, excelente pregunta, todas las que nos han hecho. Gracias por ello. Hola, ¿se puede hacer un análisis de elementos finitos o pruebas para estructurales antisísmicas? Claro, en el caso de Advanced Steel es más un software de modelado, al igual que lo vendría siendo Revit, ¿verdad? Entonces en Revit no solemos hacer verificaciones analíticas, sino que exportamos un software de diseño por elementos finitos, el diseño estructural, para terminar de complementar ese proceso en el flujo de trabajo de un estructurista, ¿no? Igual, sí que será posible, noten, acá está idea estática, podríamos exportar con el checkbox a idea estática para hacer verificaciones de conexiones, podríamos exportar a Robot Estructura Análisis, podríamos exportar a Revit y luego a ETABS o a Drupal. Entonces, siempre va a haber una posible conexión, pero no dentro de Advanced Steel, ¿ok? Sino usar software externo. Luego dice por acá, Rubén Darío Barahona, ¿es posible hacer planos de taller de los elementos en Revit o para el caso es mejor Advanced Steel? Mira, en el caso específico, Rubén, de los planos de taller es mejor Advanced Steel. Revit es mucho más fácil para modelar y también para generar los General Arrangements, las cortes, las vistas de planta. La verdad, yo prefiero Revit para eso.
Pero cuando vas a los planos de taller, donde necesitas planos de partes individuales, ensamblajes, y bueno, tú sabes que cuando hablamos también con taller pueden hacer miles de planos, ¿no? Revit no nos te lo genera automáticamente. Entonces, Advanced Steel sí te va a permitir a través de las herramientas automatizadas generar todos los planos de detalle de cada, y puedes generarlo uno por cada parte. Le vas a decir, colócamelo cada uno en un plano distinto. Te los va a numerar y te los va a nombrar. Entonces, cuando se trata de planos de taller, de verdad que es mejor Advanced Steel. Puedes tener una unión entre los dos software, ¿sí? Podrías entonces empezar con un modelado en Revit, generar la estructura, exportar la ropa, calcularla, Cuando vayas ya al punto de extracción de planos, te vas a Advanced Steel. Ahora, si vas a extraer planos de detalle en Advanced Steel, yo te recomiendo que ni siquiera coloques las conexiones en Revit, sino que las coloques en Advanced, para poder utilizar las herramientas de agrupamiento en Advanced. Porque cuando tú generas las conexiones en Revit, se generan como familias, pero cuando las exportas en Advanced quedan separadas. Entonces, si editas una, no se editan todas. En ese caso, si quisieras mantener el dinamismo, de manera que si tienes que hacer un cambio, se lo haga en todas partes, yo te recomendaría que si vas a utilizar extracción de planos de taller en Advanced Steel, también aproveches y haz las conexiones también en Advanced Steel. No lo hagas en Revit, que tienes las dos opciones. Ok, disculpen, quedará disponible la grabación, no pude entrar hasta. Sí, totalmente, Oneiber Valera, claro que sí, va a quedar disponible, pueden buscarlo en nuestro canal de Vimeo y bueno, va a estar disponible para ustedes. Me gustaría saber si se puede hacer naves industriales tipo Searches y si da toda la información de planos. Claro, cualquier tipología, hemos mostrado acá naves industriales de todo tipo, podemos hacer en Advanced. Por acá, en este ejemplo no tenemos exactamente una Search, ¿no? Pero bueno, ahí acabo de crear una solamente en modo demostrativo, ¿sí? O sea, y creo que tomé al principio un ejemplo, una Search detalladita, ¿no? Entonces sí, ¿no? Puedes hacer cualquier tipo de naves industriales. De hecho, para naves industriales vamos a encontrar herramientas que los pórticos son muy útiles. Y en lo que tiene que ver con la extracción de los planos, bueno, como vimos, pongamos un 85% del proceso queda totalmente automatizado. Por acá pregunta Andrés Ortega, en el caso de Colombia no es muy común el uso de Advanced Steel en empresas fabricantes. ¿Cómo está el uso en los demás países de Latinoamérica? Mira, esto va a depender un poco de un problema de licenciamiento, ¿ok? Lo que sí estamos viendo es que muchas veces muchas empresas, debido a que ya están pagando una collection de Autodesk porque quieren Revit, y al final Revit por 200, 500 dólares o euros más, te dan no solamente Revit, sino que te dan 30 software junto con Revit, que es AutoCAD, Advanced Steel, Robot de Estructura de Análisis. Muchas empresas en Latinoamérica están decidiendo invertir en Advanced Steel porque ya es un software que van a contar dentro de la collection. Además de que les va a permitir tener acceso a la nube de Autodesk para la gestión de proyectos BIM. Entonces, desde ese aspecto está empezando a ganar popularidad. Te puedo hablar en Chile, te puedo hablar de empresas que estamos asesorando en Panamá, en Puerto Rico, en algunas en Estados Unidos, en Colombia también hay algunos de nuestros clientes que están utilizando Advanced Steel. Y aquí en España también hay varios clientes que están empezando a utilizar Advanced Steel, pero la principal razón por la que está empezando a subir su popularidad es por un problema de licenciamiento y economía. Porque claro, tú con una collection tienes todo y Advanced Steel viene automáticamente en la collection de arquitectura y estructura. Entonces, no es el más utilizado, realmente hemos visto, y bueno, por eso acá también en Inesa estamos empezando a generar contenido con Tecla Structure. Tecla Structure es el que en verdad se lleva la mayor cuota de mercado en popularidad, pero hemos visto que está aumentando poco a poco Advanced Steel por este problema del licenciamiento. Detallado de planchas estructurales, por ejemplo, un cajón de pulpa de minería, sí, totalmente. Bueno, ahí no sé si pudiste ver en la presentación que yo había hecho, que los cajones inclusive se pueden parametrizar, sí, pero bueno, al final de cuentas, tú tendrías herramientas prácticamente tipo AutoCAD para generar todo, generar partes específicas de esos elementos doblados, desdoblados, como tú lo desees. Así que sí, cualquier tipo de componente puedes hacerlo. ¿Dan cursos Advanced Steel? Haciendo ejemplos. Sí, totalmente. Vamos a mostrarles uno de estos, ¿ok? Miren, yo voy a venirme acá a la página web. Ustedes se van a la página oficial. Yo me voy a ir a donde dice formación, cursos, ¿ok?
En esta formación cursos, ven acá un curso de modelado detallado de estructuras de acero utilizando Advanced Steel. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza este curso? Claro, damos todas las herramientas del software, ¿verdad? Pero ustedes ven que hay un módulo que se llama Proyecto una estructura de acero. Bueno, en primer lugar, en todos los módulos anteriores generamos grandes cantidades de ejemplos. Modelado de sistemas de pisos, de pórticos, de celosías, de escaleras, de techos inclinados, elementos de soporte, estructuras básicas. Generamos muchos ejemplos para que practiquen el modelado. Lo mismo pasa con el detallado de conexiones. Generamos ejemplos de conexiones simples a corte, a momento, correas de techo, arrastramiento, empalmes, perfiles tubulares, muchos ejemplos. Y además de eso, en el módulo 5, que es algo muy interesante, vemos también un proyecto de una estructura tipo en acero, donde desde cero generamos una estructura completa, que era la primera que yo les mostré. Esa estructura primera que yo les mostré con el aerostramiento excéntrico la hacemos desde cero, desde que plantilla, archivo nuevo, hasta entregar los planos en PDF. ¿Okay? Todo completamente desarrollado para que tengan un flujo de trabajo completo. Además, también en el módulo 4 hablamos de la interoperabilidad, cómo conectar con Revit, cómo conectar con Robot, lo que les decía de automatizar programación visual con Dynamo, parametrización de estructuras típicas como torres de telecomunicación, puentes y así por el estilo. ¿Okay? Entonces, ahí está, pueden ver el contenido completo en nuestra página web e incluso solicitar el catálogo, ¿no? Y van a tener todo el detalle de ese elemento, ¿no? Por acá Andrés Ortega nos pregunta, ¿se puede realizar una conexión personalizada totalmente paramétrica, distinta a pernos, diámetros, distancias, platinas? Sí, totalmente. Por ejemplo, si nosotros venimos acá a Advanced Steel, tú puedes abrir la opción de Advanced Steel Tool Palette y nota que por acá existe Custom Connections, precisamente lo que estás hablando, ¿no? Custom Connection. En Custom Connection puedo agregar planchas, puedo agregar arreglos personalizados de pernos, puedo agregar refuerzos, puedo hacer cortes, de que por acá puedo hacer cortes, uniones, meter, en fin, lo que yo quiera, ¿no? Y guardarlo en una conexión que luego propago, o sea, queda también parametrizada y puedo editarla posteriormente. Entonces, sí. Tiene que retirarse. Carlos Tejeda, ha sido un placer tenerte por acá, Carlos. Buenas tardes. ¿Se puede hacer como pedestales o obras de concreto armado, como cerco perimetral? Mira, realmente lo que tiene que ver con modelado de concreto, Advanced Steel está limitado, ¿no? Esto es, bueno, es Advanced Steel, ¿no? Está muy orientado al steel, al acero. Sí que tiene objetos de concreto que tú puedes ver aquí, ¿sí? Estos son los objetos de concreto. Puedes generar shear walls, puedes mediar columnas, fundaciones aisladas, fundaciones continuas, vigas, losas y así por el estilo, pero no tienen la misma capacidad que en Revit realmente. Si tienes que modelar concreto, yo te recomiendo que primero modeles en Revit, modeles la parte de concreto en Revit, donde además sí que puedes colocar el acero de refuerzo. En Advanced Steel no vas a poder hacerlo, y luego exportes. Por ejemplo, este elemento que estamos viendo acá, esto fue creado en primer lugar en Revit y así llegó a Advanced Steel. Repito, esto fue creado en primer lugar en Revit y así llegó a Advanced Steel con todos los pernos que ustedes ven. Por ahí el ingeniero Bartolomé, si nos da tiempo, va a mostrar, ¿no? Entonces, todos estos objetos de concreto fueron exportados desde Revit. ¿Ok? Vale. Entonces, bueno, estamos ahí a la orden. Hacerles saber que el ingeniero Eliud también está por acá disponible. Yo soy Enzo Garofalo, pero bueno, Eliud siempre también está a la orden para cualquier consulta, ¿no? En Colombia se está usando mucho Tecla por la facilidad de hacer planos para concreto, estructura metálica, con la versatilidad de piezas, planos de taller. Sí, Tecla tiene mucha potencia también en ese aspecto y están unificados los dos modelos. En este caso, Autodesk tiene una solución combinada. Es decir, te da la collection y entonces tú puedes hacerlo complementar entre Revit y Advanced Steel y solamente enviar Advanced Steel cuando necesitas planos de talleres específicos. Si se requiere hacer un edificio o prueba de sismo, lo recomendable sería hacer la estructura en Advanced Steel, luego importarlo a Revit, hacer todo lo que se refiere a hormigón armado y por último importarlo a Robot para hacer las pruebas. Mira, puedes hacerlo de hecho en el orden que tú prefieras. Tú puedes modelar en Revit y enviar a Robot, y de Robot enviar a Advanced Steel. Puedes empezar en Advanced Steel y enviar a Robot, y de Robot enviar a Revit. O puedes directo a Advanced Steel enviarlo a Revit. En ese caso, ese triángulo está totalmente bien definido. Entre Advanced Steel y Tecla, ¿cuál recomiendas? Bueno, acá va a ser una decisión. Nosotros ciertamente somos ATC de Autodesk, sí, somos muy amantes de Autodesk. Revit es realmente de los software más populares en BIM que hay en el mundo. Pero va a ser también una cuestión no solamente de capacidad del software, sino de interoperabilidad.
y en el que tú, por ejemplo, estás enfrentando un proyecto, ¿qué tan fácil es comunicarte con otros? ¿Sí? Entonces, Advanced Steel facilita mucho la comunicación con tu software de cálculo que ya viene dentro de la colección, que es Robot, y con el software de modelado avanzado en BIM, que es Revit. Entonces, Tekla no tiene no siempre tiene esa potencia de intercomunicación. Y por un precio que, bueno, es muy competitivo. Ahí te lo dejo, ¿no? No voy a hablar más bien o mal de un software, sino que tienes que ver, a veces hay características avanzadas en ciertos software que tú puedes preferir, entonces mejor pagarlo. Pero hay otras que tienen que ver no tanto con un problema de capacidad, porque el software al final sí hace lo que tú necesitas, cualquiera de los dos, pero es una cuestión más bien de interoperabilidad. Luego por acá Andrés Ortega pregunta, ¿hay forma de hacer una caja de sección como lo hay en Revit para la edición de elementos específicos? Ah, claro, el famoso section box. Lo que puedes hacer es utilizar las herramientas del propio AutoCAD, ¿ok? Donde tú puedes seleccionar una serie de elementos, ¿sí? Y aislarlos. Eso es lo que te recomiendo, ¿no? Aislar elementos, hacer secciones y aislarlos. Esa es la manera de hacerlo. Otra opción es utilizar la gestión de acá de Home, Project Explorer, donde tú puedes hacer gestiones por niveles y gestiones por ejes, y él automáticamente enciende o apaga la visualización de algunos de ellos. Entonces tú puedes ver también cortes de visual para cada uno de ellos. No es Revit, es realmente AutoCAD, así que puedes utilizar, son las herramientas de control de visual de AutoCAD en el fondo, ¿no? Por acá se puede agregar metadata completa colaborativa como los códigos de montaje, descripción de montaje, códigos uniclass, COBI, etcétera. Sí, en eso sí que vas a tener muchas opciones. Por ejemplo, si tú te vas acá, ¿no? A un elemento cualquiera, tú puedes observar que si te vas a Advanced Properties, ¿ok? Vamos a ver un poquito las propiedades, Advanced Properties. Tú tienes acá metadata abundante. Puedes tener posicionamiento, puedes tener naming, donde tienes obviamente los códigos de ensamblaje, código de parte individual, el rol, el lote, el número del commodity, la marca predefinida, marca libre, datos de fabricación como número de carga, carrier, fecha de entrega, en fin, muchísimo, ¿no? Supplier, requisition number. Y si todavía alguno de estos no fuera suficiente, tienes usuarios o atributos de usuario, ¿no? Donde tú puedes encontrar por acá otro tipo de combinación. En lo que tiene que ver con COBIE, bueno, esto me parece que va a estar mejor gestionado en Revit que en Advanced Steel. En Revit vas a tener a través de los llamados BIM Interoperability Tools la capacidad de automáticamente conectar un Excel de COBIE al modelo y garantizar que los parámetros se adjunten automáticamente. Acá tendrías que utilizar mucho los atributos de usuario, ¿no? Entonces yo en ese aspecto sí que preferiría empezar a modelar en Revit con el metadato y usar Advanced Steel solo para la extracción de planos de detalle. Y ahí. Recuerden que estos dos software vienen unidos. La opción de Autodesk es una colección completa, ¿no? Ingeniero, en el curso de modelado detallado de estructuras utilizando Autodesk Advanced Steel, dentro del módulo 5 se menciona dentro de sus temas la revisión del diseño de conexiones. ¿Este curso se diseñarán conexiones? Ah, bueno, buena pregunta, Giovanni. No estamos orientados en este curso en el diseño de conexiones. Ya para eso, yo te recomendaría otro tipo de especializaciones en INESA, ¿ok? Porque tú puedes venir por acá donde dice formación, especializaciones, y acá tenemos una especialización específicamente creada para esto, diseño, modelado y detallado de conexiones de acero. Entonces, en esta especialización damos algo de Advanced Steel, hablamos de idea estática, hablamos de Run Connection, hablamos de todo lo que tú puedes tener, ¿no? Entonces, acá sí que se hace una profundización magnífica, magistral, de la mano del ingeniero Luis Núñez, nuestro experto en conexiones en acero, para el diseño de conexiones de acero, ¿no? Realmente esto es un curso del dominio del software. Sí que vamos a dar una base teórica, ¿ok? Porque si tú te vas acá a formación, cursos y escoges Advanced Steel, vas a ver que en el módulo 1 nos damos una base teórica en general del modelado de estructuras de acero, ¿vale? Que es la introducción al desarrollo de proyectos estructurales de acero. Pero si quieres ver a profundidad el diseño de conexiones, incluso utilizando hojas de MATLAB, verificaciones en Excel, es esta especialización la que te recomendamos, ¿ok? Diseño y modelado detallado de conexiones de acero. A ver, ya se van terminando las preguntas.
Bien, por acá. Autodesk brinda la posibilidad de edición de un modelo multiusuario. Autodesk Advanced Steel. Sí, Advanced Steel tiene una opción de edición de modelo multiusuario. Es decir, tú te vienes por acá y nota que acá hay una sección que va a permitir en Export Import, Debian on Dimensions, View, permíteme, aquí está. En Extended Modeling, acá dice Multi-User, ¿ok? Puedes verlo tranquilamente que aquí dice Multi-User. Esto te va a permitir generar un modelo maestro, subdividir las partes del modelo maestro que tú quieres que uno edite y otro, y múltiples usuarios pueden trabajar en el mismo archivo. Yo realmente hay que tener cuidado con esto del modelo maestro porque estas fueron características creadas previo realmente a la era seria del BIM, entonces hay que manejarlo con bastante seriedad, pero sí que tiene la posibilidad de hacerlo multiusuario. Pero si por casualidad guardan incorrectamente, puedes corromper el archivo. Yo más bien recomendaría hacer una buena subdivisión federada de las secciones y asignar distintas secciones a los modeladores, pero sí que tiene la posibilidad de edición multiusuario, ¿no? El detallado en esa especialización, ¿con qué software se realiza? En esa especialización se realiza detallado con RAM Connection, se realiza detallado con CP Connect, o sea, estudios de cada una de las conexiones que a su vez te va a permitir hasta cierto grado generar los reportes. Y en lo que tiene que ver con el detallado de la conexión, mejor complementalo con Advanced Steel, ¿okay? Aunque también se hace un pequeño resumen de Advanced Steel. Entonces, uno está orientado más bien al diseño y otro al detallado. Muy buena pregunta de Giovanni. Bueno, veo por acá una mano alzada. Entonces, no sé si de Alejandro. No sé si pudimos contestar en parte tu consulta, Alejandro. Creo que estaba por acá. Me parece que sí, ¿no? Entonces, bueno, cualquier cosa. Creo que la dejaste por acá escrito. Miren, realmente hemos llegado ya a la 1:30. Nosotros teníamos preparado mostrarles la conexión aquí quedo yo más bien a tu opinión, Bartolomé. Pero bueno, ya creo que ya hemos llegado más bien al límite de tiempo, ¿no? Entonces, queríamos mostrarles también cómo este modelo vino directamente de Revit, pero bueno, también lo hemos dedicado a responder algunas de sus consultas y esto es muy, muy valioso también, ¿ok? Entonces, bueno, de esta manera más bien vamos a despedirnos, dejamos eso en debe para una siguiente oportunidad y bueno, aprovechar un poco, invitarlos a los siguientes seminarios, como siempre estamos tratando de compartir información con ustedes. Para el día de mañana vamos a ver informaciones, seminarios web, un seminario también muy interesante que es el análisis y diseño de edificios altos, problemas y soluciones, dictado por el ingeniero Liud Hernández y Luis Núñez. En las herramientas avanzadas de Syncro 4D lo vamos a ver la semana de arriba, así como cómo realizar evaluación sísmica de un edificio existente, ¿sí? Y muy interesante también para nuestra especialización de elementos finitos especializados. Nosotros tenemos una especialización de elementos finitos utilizando ANSYS, Nastran. Profundizamos bastante en diversos software como Plaxis, software como Idea Estática, para concreto y acero. Entonces, esto es una pequeña abreboca de esa especialización que estamos dictando de elementos finitos y vamos a ver cuándo los elementos finitos no lineales suelen ser importantes para proyectos de hormigón reforzado, ¿no? Referente a la comparación de Advanced y Tecla, pueden revisar el comentario que acabo de hacer hace unos segundos en la grabación cuando quede disponible, ¿okay? Bueno, de esta manera entonces nos despedimos agradeciendo su presencia, su acompañamiento hasta el final de la sesión. Gracias a todos por mantenerse activos y hacer tantas preguntas, que para nosotros es un placer ver que pues ha llegado, ¿no? Ha resultado interesante. Y sin más, pues nos despedimos muy cordialmente y le damos a todos una feliz noche, feliz tarde. Hasta luego.